¿Listo? Bueno, yo me voy a referir a los términos asociados: reconquista, cruzada, guerra santa en el espacio peninsular. Precisiones teóricas de un problema con algunos emparentamientos complejos. No son nociones reducibles, sin embargo, en ciertos momentos de la Reconquista adopta la forma de cruzada ibérica y de lucha contra el infiel en términos de programa político y dispositivo propagandístico de las monarquías ibéricas. O sea, la diferencia entre reconquista, cruzada, y la cruzada como expresión de la cristiandad occidental. Yo saludo a todos, no es que me olvidé de que tenía que saludarlos, estaba esperando que estuviesen todos y tengo mis hojas guía aquí porque ustedes saben que la dispersión me caracteriza, de manera que necesito tener cerca aquello que yo pretendía transmitir y de lo cual suelo desviarme muy a menudo. Bueno, quería decir que ante todo, para referirnos a algunos conceptos como reconquista o cruzada, son guerras. Son guerras que tienen en general la característica de estar bastante referidas a la religión y por eso se van a relacionar con el concepto de guerra santa. Pero ante todo, como son guerras, debo referirme en general a las guerras medievales que comienzan, bueno, son una continuidad en realidad de la crisis final del Imperio Romano. Como siempre me pica la garganta, voy a tomar una pastillita que no es un estimulante, sino un calmante, y les aviso desde ya. Bueno, ¿qué caracterizaba al Imperio Romano de Occidente? Un orden que ellos pretendían de pax y justicia, donde estaban garantizados por lo menos la justicia. Cuando San Pablo es capturado en Oriente, invoca su condición de ciudadano romano para ser enjuiciado en Roma y finalmente lo matan en Roma, pero él reivindica su condición de ciudadano romano y de merecer la justicia romana, es decir, un juicio. En ese tejido del Imperio Romano, que además se va volviendo cristiano durante todo este periodo, penetra de forma bastante violenta pueblos germánicos que no poseían una distinción entre derecho civil ni una reglamentación del uso de la fuerza militar. Esto ocasionó enormes trastornos, largos siglos de inestabilidad, una violencia que abrumó a Europa entre los siglos VI y VIII, con la primera oleada de invasiones, que eran migraciones, porque los pueblos se quedaron en Europa, y una segunda oleada en los siglos IX, de los siglos IX a XI, es decir, unas primeras oleadas de los siglos VI a VIII y luego entre los siglos X y XI, que acabaron por suscitar una necesidad absoluta de autodefensa de los europeos en general, que tuvieron que preparar fuerzas guerreras para defenderse más allá de las fuerzas que eran locales, mucho más allá de los cristianos. Ahora yo veo aquí quién es el que se presenta.
Ha llenado mi pantalla una persona, Matías Álvarez. Lo saludo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes es Aldana Salazar. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo puedo? Bueno, yo la recuerdo porque me tomó el examen de Historia General 4 hace ya varios años, así que la recuerdo con mucho cariño. Gracias. Gracias. Las situaciones de exámenes no son para suscitar cariño, pero intenté siempre que fueran lo menos violentas posible. No, fue muy armónica la mesa y la verdad que aprendí mucho también. Bueno, me alegro porque ese es el propósito. Bueno, el cristianismo en todo este periodo se fue imponiendo a cultos de contenido que no eran muy distantes del cristianismo. En los primeros siglos tuvo, digamos, una rivalidad con el mitraísmo, pero gracias a las instituciones imperiales y a que tenía lealtad hacia las instituciones imperiales, el cristianismo fue considerado compatible con la Pax Romana y se fue oficializando como religión del Estado. Pero había una contradicción. Los cristianos consideraban la guerra, ¿no?, como un pecado. El servicio militar era un pecado. Muchos legionarios tenían que renunciar, y sobre todo los que eran oficiales. Y este fue un problema en los primeros siglos. Y vemos las actas de los mártires de Tertuliano, de Corona. Las autoridades eclesiásticas trataban de mantener esto al margen y también se guardaban de apoyar incluso a los mártires porque eso entraba en coalición con las autoridades del imperio. Pero como se veían en la necesidad de defender las fronteras contra los pueblos bárbaros, a la larga se produce una sacralización de los ejércitos imperiales y provocan una división, no muy neta, pero una división latente entre los creyentes cristianos, muchos de los cuales se inclinaban por seguir a Agustín de Hipona, que habiendo sido un militar, elaboró una teología de la guerra y originó un debate jurídico en torno a la licitud de la guerra. Agustín distinguió entre guerras justas y guerras injustas, considerando que los cristianos podían tomar lícitamente parte en las primeras. No justificaba dentro de la categoría de bellum justum cualquier tipo de conflicto, sino solamente aquellos en los cuales el cristiano podía recurrir legítimamente a las armas. No justificaba los excesos de la violencia, sino que el control de la violencia debía impedir que esa violencia se cebara en los débiles, en los pobres, y que la injusticia predominara sobre la justicia. Por consiguiente, para San Agustín, la guerra justa debía cumplir 3 condiciones. Debía ser defensiva, debía tener por causa la reparación de una injusticia. En segundo lugar, debía ser declarada por una autoridad oficialmente reconocida y constituida, y no por una voluntad meramente personal. Y en tercer lugar, el objetivo final de la guerra debía ser
la restauración de la paz y la justicia. El poder público en ese momento estaba fragmentado. Y además hubo un cambio técnico en la guerra. Ya no era la forma de hacer la guerra de los romanos, sino la práctica del combate a caballo por parte de jinetes con armaduras, equipos que hacían un privilegio de su condición y permitían luchas de gran ferocidad. Los romanos tenían una caballería que era simplemente auxiliar de las tropas de a pie. Por otro lado, en los germanos había una exaltación, ¿no?, tipo Trump, digamos, del espíritu de la guerra. Por ejemplo, los poemas épicos de Raúl de Cambrai se exaltaba el goce de la guerra y se relataba cómo algunos grandes guerreros partían en dos a sus adversarios, volaban las cabezas, la sangre rebalsaba, es decir, un protagonista de la guerra totalmente reñido con las nociones cristianas, un guerrero que va a llevar siglos disciplinar, porque se sigue combatiendo a caballo y dentro de las mismas técnicas durante los siguientes siglos. A finales del siglo XIII, es decir, mucho más allá del XI, ¿no?, el obispo de la ciudad francesa de Mende, Guillermo Durand, ritualizó una ceremonia de investidura caballeresca que, según Frasco Cardini, tenía un origen precristiano y laico, y que donde se consagraba al individuo como caballero casi en la forma de un sacramento religioso. El obispo de Mende ya vive en el siglo XIII, plena cristianización, y coronaba esa consagración del caballero con la frase: sois un caballero pacífico, sis miles pacificus. Es decir, que quedaba al margen de cualquier violencia inútil y no debía combatir por odio y venganza, sobre todo para no poner en peligro a los débiles. Les recuerdo que en las sociedades medievales solo los libres, y en general los libres eran los que tenían derecho a la aportación de armas, solo los libres iban armados. Por consiguiente, esto era un peligro para todos los demás. De esa manera, débiles era todo el resto de la sociedad. Pero Agustín puso de algún modo la base para el futuro derecho de guerra, es decir, distinguió entre ius ad bellum, es decir, el derecho por las cuales se llega lícitamente a hacer una guerra, es decir, por el derecho por el cual una guerra es justa, digamos, y el ius in bello, que es el derecho que reflexiona, digamos, limitando la violencia, es decir, indicando cuál es el comportamiento legítimo a adoptar por el caballero durante los conflictos. Entre finales del siglo IV y principios del siglo V, Prudencio, un escritor cristiano,
había traducido en su obra Psicomaquia una imagen de la obra Los 7 contra Tebas de Esquilo, que fue recogida en la Tebaida de Estacio, donde los héroes que atacan o defienden Tebas convertían a esta en un símbolo del alma. Es decir, los guerreros eran, de un lado o del otro, vicios y virtudes cristianos. Y Tebas era la que debía ser ganada, se entiende que por las virtudes, ¿no? Esta guerra que producía el sufrimiento de los pobres, la devastación de las aldeas, de las cosechas, la profanación y destrucción de iglesias y monasterios, había hecho desaparecer también el poder de los soberanos que debían imponer la justicia y la paz. De manera que tampoco podían ser estos reyes defensores de la Iglesia, que es lo que la Iglesia buscaba. A fines del siglo X, la Iglesia trató de detener las guerras endémicas entre grupos poderosos e hizo nacer una nueva ética, convocando a concilios y organizando ligas que permitieron el surgimiento del movimiento de la paz de Dios, o sea, de la Pax Dei y la tregua de Dios, la tregua Dei, en el actual territorio de Francia. Les puedo recordar que Carlomagno fue un antecedente, ¿no es cierto?, en cuanto a la búsqueda de protección en los reyes por parte del papado. Pero ya para este periodo, ¿no es cierto?, para el siglo X-XI, se necesitaba una localización de la paz que fuera también más fragmentada, más referida a poderes locales por la desintegración de cualquier poder centralizado. El único poder más o menos centralizado que todavía existía era el del papado, pero era un poder sobre todo espiritual, de influencia religiosa. Además, a partir del siglo XI, podemos hablar del feudalismo, y en el feudalismo necesariamente la figura central local es la del señor, el dominus, que proporcionaba al guerrero, al miles, que tenía en su comitiva, los medios para adquirir caballos y armas, y le brindaba su protección, a cambio de la cual el miles le juraba fidelidad, una fidelidad que era vasallática. La fidelidad vasallática es una dependencia, es una relación cuyo contenido no se explica puramente con una fórmula jurídica, sino que también hay que verla a través de un código mental específico, de una emotividad, además, específica. Recordemos que los vasallos rodeaban al señor en la guerra y morían realmente por él. Ese era el honor del vasallo. Ahora, en los sínodos de obispos que se reunían
en Francia central y meridional, que a partir del siglo XI se apoyan en la orden benedictina de Cluny, la primera orden poderosa que tenemos en la Edad Media, orden monástica, no de caballeros cruzados ni nada por el estilo. Eran puramente monjes. Esos señores, coordinados en gran parte por Cluny, organizan a las comunidades, a los dominis después dispuestos a seguir este programa de defensa de la paz y que deben hacer respetar ligas armadas para ello. Así se pudo establecer finalmente la paz de Dios hasta cierto punto, porque había que organizar la protección del clero, los comerciantes, los peregrinos, además de la iglesia. ¿Por qué el siglo XI? Porque allí vemos nosotros también, recuerden ustedes, el renacer de las ciudades y la actividad comercial, así como de alguna manera el arranque productivo del campo, ¿no es cierto? Es decir, de los lugares campesinos. También había que proteger entonces los santuarios, los monasterios, y la tregua de Dios, convertía en sacrilegio guerrear durante ciertos periodos como Navidad, Cuaresma y algunos días de la semana que iban de jueves por la noche al lunes. Esto no se respetaba absolutamente en todos los lugares, pero facilitaba las cosas donde se respetara. Ustedes tienen eso en Rodríguez de la Peña, donde dice monacato, caballería, reconquista, Cluny, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Rodríguez de la Peña trata mucho de estos problemas. Ahora, en los sínodos de la paz se dictaban en forma detallada las normas de comportamiento que debían seguir los milites. La gran figura de la Iglesia en el siglo XI fue el Papa reformador Gregorio VII, que provocó una enorme revolución de la Iglesia cuando se pronuncia en contra de la sujeción de la Iglesia a los poderes temporales. O sea que equipara de alguna manera su autoridad a la del emperador, y en 1075 publica el Dictatus Papae, según el cual declara que el Papa es señor absoluto de la Iglesia por encima de los fieles, los clérigos y los obispos. Dentro de los fieles, naturalmente, está contando al emperador. Además, las iglesias locales, regionales y nacionales. Esto va directamente dirigido a los reyes que solían investir a ciertas jerarquías dentro de la iglesia, por ejemplo, a los obispos de sus obispados. También por encima de los concilios se considera el Señor Supremo del mundo, considera que todos le deben sometimiento, naturalmente, ya vuelvo a decir, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. Pero además dicta el dogma de la infalibilidad. La infalibilidad papal
sostiene que el Papa y la Iglesia no se equivocan nunca. El emperador Enrique IV sostuvo con él, en primer lugar, la querella de las investiduras. Más allá, no pensemos en la doctrina del siglo XII de las 12 espadas, sino el primer encontronazo que tiene el Papa con un emperador es precisamente por reivindicar para la Iglesia el nombramiento de los obispos, o sea, que él desde Italia podía enviar un obispo de su confianza italiano que vivía en las inmediaciones o que conocía de otro lugar, no importa, a cubrir un obispado en cualquier lugar, por ejemplo, del Imperio Alemán. Como los emperadores alemanes se servían de los obispos como señores feudales, esto produjo un verdadero terremoto, ¿no es cierto?, en el orden del imperio de Enrique IV. Y en cuanto a la península ibérica, el Papa Gregorio estuvo muy interesado en la guerra contra los musulmanes. Tanto él como todos sus sucesores van a interesarse en esa guerra. Víctor III, Urbano II, y todos ellos exhortan a defender a los cristianos de la península de los musulmanes. ¿Qué quería decir esto? En esa época, la vida guerrera hacía que, mediada su vida, o tal vez hacia el fin de su vida, muchos famosos guerreros se volcaban con la conversión, es decir, cuando ellos ya se consideraban amenazados por la muerte por algún motivo, a recluirse en un monasterio y hacer penitencia para salvar su alma. Por el contrario, estos papas exhortan a que conserven su lugar en el mundo y lleven adelante programas de paz combatiendo a los tiranes, o sea, los que no aceptaban la Pax Dei, y a los efractores pacis, es decir, los destructores de la paz. Entre ellos podemos citar el noble Gerardo de Cambrai y también al obispo Adalberón de Laon, que perteneció a la orden de Cluny, del cual habla largamente Duby. Ahora bien, la Iglesia, ¿por qué se interesaba en la península ibérica? La consideraba tierra apostólica, porque había sido tempranamente evangelizada y además porque según la Constitutio Constantini o donación de Constantino, formaba parte del patrimonio de la Iglesia. Ustedes deben saber que la donación de Constantino era un documento apócrifo que reconocía como soberano de Roma al Papa y le atribuía lo que había pertenecido al Imperio Romano de Occidente, que según este documento le había entregado Constantino. ¿No se me oye? Sí, se escucha. Nos queda menos de un minuto. Tenemos que cerrar y volver a entrar en este minuto. Hacemos una pequeña pausa. Queda menos de un minuto, dice. Bueno, entonces nada más que eso, que tengan en cuenta esto, y esta es la cuestión por la cual el Papa quiere enviar una cruzada a la ciudad de Barbastro en España. Bueno. Ahora
Ahora abuelo, oíme, ahora que hay que apagar todo y volver a conectarse. Claro, se apaga solo ahora y el mismo link creo que entra. Si alguno sabe, que creo que es el mismo Se link. utiliza el mismo link. Se Sí, utiliza el mismo. el mismo link que